Dos adolescentes intentaron cometer una masacre escolar. Durante el año 2026, una investigación federal dejó al descubierto un episodio que no se inscribió en las estadísticas de homicidios ni en los registros de violencia consumada, pero que reveló una situación de extrema gravedad. Fue un caso que no tuvo víctimas fatales ni escenas visibles de sangre, aunque sí mostró con crudeza el proceso previo a una tragedia posible dentro del sistema educativo argentino. Los protagonistas eran dos adolescentes de 15 y 16 años. Ambos cursaban la escuela secundaria y se encontraban dentro del rango etario que el sistema legal argentino considera no plenamente imputable. No asistían a la misma institución ni compartían una rutina presencial. Su vínculo no se había construido en pasillos escolares ni en espacios barriales, sino a través de entornos digitales donde la interacción carece de supervisión directa y donde los discursos circulan sin el filtro de una autoridad visible. El caso comenzó a tomar forma cuando ciertos mensajes detectados en plataformas digitales encendieron alertas preventivas. No se trataba de expresiones aisladas de enojo ni de comentarios impulsivos propios de la adolescencia. El contenido evidenciaba una progresión sostenida hacia la violencia. Las conversaciones mostraban una narrativa en construcción, una idea que se afirmaba con el paso del tiempo y que iba delimitando un escenario concreto. La escuela aparecía como el espacio elegido para materializar ese quiebre. Cuando las fuerzas federales intervinieron, lo hicieron en una etapa previa a la ejecución de cualquier acto físico. Esa intervención temprana fue determinante. La investigación permitió establecer que no existía un ataque en curso ni armas listas para ser utilizadas en ese momento. Sin embargo, los informes técnicos describieron un proceso mental avanzado, con elementos de planificación simbólica y una identificación creciente con la idea de causar daño dentro de un ámbito escolar. El expediente judicial se estructuró entonces como una causa de prevención y contención. El foco no estuvo puesto en castigar un delito consumado, sino en interrumpir una secuencia que, de continuar, podía derivar en un hecho irreversible. Psicólogos forenses, equipos interdisciplinarios y autoridades educativas comenzaron a trabajar de manera conjunta para evaluar el alcance real del riesgo. Este episodio volvió a traer a la superficie un antecedente que permanece latente en la memoria colectiva argentina. En diciembre de 2004, en la ciudad de Carmen de Patagones, un estudiante conocido como Junior ingresó armado a la escuela número 202 Islas Malvinas y asesinó a 3 compañeros, dejando a otros heridos y marcando para siempre la historia educativa del país. Solo dolor. Carmen de Patagones no sale del estupor generado por la masacre que protagonizó un joven de apenas 15 años, Rafael Junior Sovich. Disparó contra sus compañeros de curso y asesinó a 3 de ellos e hirió a otros 5. No hubo ningún tipo de agresión, no hubo ningún tipo de manifestación, no hubo ningún tipo de intercambio de palabras. Como que trajo el arma de una forma inusual y comenzó el disparo por la pared y luego, bueno, ha bajado el pulso y no sé si tenía la intención de matar. Eso lo que puedo adelantar del colegio primero C, polimodal, y bueno, ya los papás ya están con los chiquitos, pero por orden del juzgado menor me voy a tener a hacerlo. Era un martes más en la escuela media número 2 Islas Malvinas de esta ciudad. Como todos los días, más de 200 alumnos participaron de la ceremonia de izamiento de la bandera para luego dirigirse hacia sus aulas. Apenas faltaban 3 minutos para las 8 de la mañana. ¿El chiquito pudo decir algo al ser detenido, comisario? El chiquito no dijo absolutamente nada. Ya le digo, choqueado por completo. Y bueno, la directiva que tuve yo del juzgado es llevarlo para Bahía Blanca. ¿Cuál es su impresión al detenerlo? ¿Estaba asustado? ¿Estaba enojado? Lo detuvo uno de los personal mío. No puso resistencia. Pero no sabría decir. Las banderas a media asta son el fiel reflejo de la tragedia que se ha vivido hace muy pocas horas en este mismo lugar. Escuela número 2, Islas Malvinas de Carmen de Patagones. El hecho enluta y consterna no solo a la ciudad, sino a todo el país. Y el izamiento de la bandera en este lugar fue lo último que se desarrolló normalmente en este colegio. Luego los chicos ingresaron por los pasillos hacia sus respectivas aulas. Así también lo hizo Rafael, de 15 años, ingresando luego del izamiento de la bandera por este pasillo hacia el ala izquierda
de esta escuela ubicada en el centro de Carmen de Patagones y nos estamos acercando hacia el lugar de la masacre, de la tragedia, con custodia policial. El lugar está vallado y girando hacia la derecha encontramos el aula, entonces identificada con la leyenda primero B, primero C. Son los cursos que precisamente desarrollaban su actividad en ese lugar y que hoy han sido protagonistas de esta tragedia que no registra precedentes en el país. Rafael Solvich ocupó su asiento habitual y dijo: hoy será un gran día. De repente se incorporó y comenzó a disparar sobre sus asombrados compañeros hasta vaciar el cargador. Evangelina Miranda, Sandra Núñez y Federico Pons murieron instantáneamente y otros 5 chicos resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad. Salió caminando del aula y fue detenido en uno de los patios del colegio. Además del revólver calibre 9 milímetros que le había sacado a su padre, un efectivo de la prefectura, tenía un cuchillo tipo Rambo que no llegó a usar. Luego del hecho, fue trasladado hacia el juzgado de menores de Bahía Blanca, a 300 kilómetros de Carmen de Patagones. Detrás de sí, dejó una tragedia difícil de explicar y una pregunta que solo él podrá responder. ¿Por qué? Aquel hecho se interpretó durante años como una anomalía extrema, una tragedia aislada que no volvería a repetirse. Sin embargo, el análisis del caso de 2026 mostró que ciertos elementos persisten más allá del tiempo. No como una repetición exacta, sino como una huella. El aislamiento subjetivo, la percepción de hostilidad del entorno, la construcción de una narrativa personal de ruptura y la búsqueda de reconocimiento a través de un acto violento aparecen como patrones que se reconfiguran según el contexto histórico. El llamado espíritu de Junior no se manifestó como una copia directa ni como una referencia explícita constante, sino como un trasfondo simbólico. En espacios digitales, aquel episodio fue despojado de su dimensión real y transformado en un relato fragmentado, muchas veces desligado de las consecuencias humanas que produjo. En ese proceso, la figura del agresor se vuelve una referencia distorsionada que algunos jóvenes interpretan como un gesto de afirmación personal frente a un mundo que perciben como ajeno. En el caso de 2026, los investigadores señalaron que la violencia no estaba dirigida a una persona específica, sino a una institución entendida como símbolo. La escuela aparecía representada como un espacio de opresión, incomprensión o fracaso personal. Esa construcción simbólica resultó central para comprender el riesgo. No se trataba de un conflicto puntual, sino de una acumulación de percepciones que habían sido reforzadas en entornos virtuales. Las autoridades decidieron preservar la identidad de los adolescentes involucrados. Esta decisión respondió tanto a la legislación vigente como a una estrategia institucional orientada a evitar la glorificación involuntaria del hecho. Experiencias previas demostraron que la exposición mediática excesiva puede convertir a los agresores en figuras amplificadas, alimentando ciclos de imitación o validación simbólica. El tratamiento judicial incluyó medidas de protección, seguimiento psicológico y comunicación directa con las instituciones educativas correspondientes. El objetivo fue desarticular el proceso antes de que se consolidara. En términos estrictamente legales, el caso no avanzó hacia una condena penal tradicional, sino hacia un abordaje preventivo que buscó contener a los menores y reducir el riesgo futuro. A diferencia de otros hechos violentos que irrumpen de manera abrupta en la agenda pública, este episodio se desarrolló casi en silencio. No hubo marchas multitudinarias ni transmisiones en vivo desde la puerta de una escuela. El cierre del expediente no significó alivio social, sino una reflexión incómoda dentro de los ámbitos técnicos y educativos. El caso expuso una realidad que suele permanecer oculta. La violencia extrema en contextos escolares no siempre se anuncia con señales evidentes. Puede gestarse de manera progresiva, alimentada por discursos fragmentados, por comunidades virtuales cerradas y por una sensación persistente de desconexión. En ese proceso, la ausencia de intervención temprana se convierte en el factor más determinante. La diferencia entre el caso de 2026 y la masacre de Carmen de Patagones no reside únicamente en el desenlace, sino en el momento de la intervención. En un escenario, la violencia fue ejecutada y dejó víctimas irreparables. En el otro,
fue detenida antes de materializarse. Esa diferencia define la frontera entre la tragedia consumada y la prevención efectiva. El expediente quedó archivado sin un cierre definitivo en términos emocionales. No hubo una conclusión que ofreciera certezas absolutas. Lo que quedó fue un registro institucional que advierte sobre la necesidad de observar con atención los procesos previos a la violencia y de comprender que los hechos más graves rara vez surgen de manera espontánea. En Secretos de Estado, estos casos se narran desde ese lugar. No desde el impacto inmediato, sino desde el análisis de los mecanismos que operan antes de que la violencia se vuelva visible. Porque cuando un plan no llega a ejecutarse, la tentación social es olvidarlo. Sin embargo, es en esos episodios donde se revelan con mayor claridad las tensiones, las fallas y las advertencias que todavía pueden ser atendidas. El caso de 2026 no dejó nombres ni imágenes icónicas. Dejó documentos, informes y decisiones silenciosas. Su relevancia no está en lo que ocurrió, sino en lo que estuvo a punto de ocurrir. Y en esa distancia mínima entre la idea y el acto, se juega muchas veces la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Si este tipo de relatos te resultan relevantes, podés suscribirte al canal para acompañar el seguimiento de estos casos y acceder a investigaciones que no suelen ocupar el centro de la agenda. Tu reacción ayuda a que estos contenidos sigan circulando y a que más personas conozcan los procesos que permanecen fuera de foco. Dejar un comentario o compartir el video permite sostener este espacio de análisis y memoria documental. Esto fue Secretos de Estado.